Bueno, entonces si miramos ese panorama que pues a veces es muy desalentador porque pues a veces pareciera que no está sucediendo nada, eh, y a veces además vemos cómo, ¿no? Digamos, el fenómeno climático ya se está, digamos, el cambio, la incertidumbre sobre los fenómenos climáticos que antes eran algo pues, que era relativamente predecible, ¿no? Toda la agricultura se basa en la predecibilidad del clima, ¿no? De que va a haber sequías y inviernos y veranos y estaciones, eh, eh, de que la temperatura no va a variar mucho, de que la, digamos, la cantidad de agua, el viento, etcétera. Y si bien siempre hay de repente sequías y de repente huracanes y de repente eh, inviernos demasiado largos, inundaciones, etcétera, pues digamos, esa incertidumbre hoy en día se ha vuelto pues mucho más grande, ¿no? El fenómeno Dana que vimos la semana pasada en España, en Valencia, donde en 8 horas cayó más lluvia que en un año. ¿No? No es un fenómeno totalmente nuevo, pero la intensidad sí fue mucho más fuerte que en el pasado. Eh, y pues eso pocas semanas después de algo similar en Carolina del Norte y en fin, este tipo de fenómenos, como se ha dicho ya y se ha señalado por parte de todo tipo de científicos, eso va a incrementar, ¿no? Entonces eso eh, genera a veces una sensación de que estamos por mal camino y al mismo tiempo se siente que nada está pasando y al mismo tiempo uno siente a veces que a nadie le importa y entonces pues gana Donald Trump y en fin, entonces a veces el panorama es desalentador. Eh, Como a veces también hay como razones para ser optimistas, porque pues uno ve el éxito de los vehículos eléctricos, uno ve eh, todo tipo de soluciones tecnológicas, de tecnologías más limpias, etcétera. Eh, o uno, eh, digamos que siente que en realidad no es tan grave, ¿no? Que pues el clima es lo que siempre hay la producción agrícola, en fin, ¿no? Como que a veces uno siente que en realidad puede que el alarmismo es excesivo y, y, y que no es para tanto, ¿no? Y que además el ser humano se adapta y pues sí, hay cambio climático, pero ahí nos vamos adaptando y eh, en el futuro, digamos, se podrá sembrar bananos en Europa del Sur y vino en Europa del Norte y en fin, ahí se va adaptando la humanidad y no es para tanto, ¿no? Entonces hay un panorama ahí emocional eh, pues, que sube y baja como normal, como lo es con todos los temas. Eh, ¿No? Y sin embargo, yo creo que si uno mira los informes científicos que hay sobre esta temática, eh, definitivamente estamos en un proceso que en términos humanos es lento, en términos geológicos es muy rápido. Eh, y hay unos cambios que son innegables y que van a tener un impacto fuerte en todas partes. En el trópico va a haber algunas regiones calientes que se van a volver peligrosas en términos de las temperaturas van a estar muy altas. Eh, Bogotá
si bien se salva de eso, puede que en algunos de los escenarios que he visto, eh, esto termina volviéndose muy seco, ¿no? Muy seco y pues sí, más caliente, pero muy seco sobre todo. Eh, lo cual en estos días de lluvia pues parece inverosímil, pero si uno mira, digamos, los diferentes escenarios y de dónde viene esta agua que nos está cayendo, etcétera, y uno proyecta los cambios en el Amazonas, que ya el Amazonas, pues, el río bajó de unos niveles eh, que pues no se habían visto en muchísimo tiempo. Entonces, digamos, lo inverosímil de repente se vuelve posible, se vuelve además eh, muy posible. Yo diría que, bueno, aquí hay como, ¿no? Hay un pesimismo que se puede generalizar, ¿no? Que es pues todo se va a la miércoles y todo va a ser terrible, etcétera. Eh, y pues sí, a veces hay espacio para el pesimismo y a veces el pesimismo también es como una forma de aterrizar, eh, confrontar los problemas. Pero el pesimismo también se puede volver excesivo y puede pues, generar inacción eh, y puede desvitalizar lo que pues, debería ser en realidad más bien una digamos, una dinámica de vitalidad frente a estos desafíos. Entonces el pesimismo lo quiero parquear ahí, lo quiero pues reconocer como algo existente, ¿no? La ansiedad frente a todos estos temas la quiero reconocer como algo existente, eh, porque pues yo a veces la siento, tanto el pesimismo, la ansiedad, etcétera. A veces la siento en espacios colectivos, ¿no? En conversaciones, uno siente de repente como esa nube de ansiedad, uno siente como que ese pesimismo frente al futuro. Eh, pero pues también, también quiero pues señalar que esos son espacios donde no tiene mucho sentido quedarse. Y quiero señalar algunos optimismos también, ¿no? Que también pueden ser excesivos, porque pueden llevar pues sí, a una falta de conciencia sobre los retos reales, ¿no? Entonces uno, por ejemplo, es la solución tecnológica. No, eso va a ser todo, eso va a acelerar, eso con la innovación tecnológica se va a resolver todo. Y definitivamente, pues, hay unos desarrollos tecnológicos enormes, cada vez se está invirtiendo más en eso. Eh, de por sí ya es increíble cómo hemos desarrollado ciertas tecnologías como la electricidad, digamos la energía solar, la energía eólica, y eso cada vez se está mejorando más. eh, y hay todo tipo de nuevas energías y ahora están desarrollando una nueva generación de plantas nucleares, etcétera. Entonces digamos que hay mucho alimento para el optimismo tecnológico o la expectativa de la solución tecnológica. Sin embargo, sin embargo, creo que ese optimismo hay que moderarlo un poco, eh, en, pues porque por un lado, eh, eh, a pesar de, digamos, de, una transición energética pues, que existe y que se está moviendo, eh, el consumo de energía ha seguido creciendo en los últimos años. Hay algunas prácticas que como que no ayudan tampoco, ¿no? Todo lo que son las criptomonedas, eh, eh, la producción de criptomonedas mediante el proceso de blockchain, como están diseñadas las criptomonedas para eso
eso, o sea, digamos, una mina de criptomonedas, eso gasta un montón de energía y incluso en algunos países se ha prohibido por esa razón. Eh, pero pues tengo entendido una cifra que vi hace unos años, que no sé cómo estará hoy en día, era que una cifra no en un video de TikTok, sino pues en algo un poco más oficial, era que Argentina produce menos energía de la que se gasta hoy en día en la producción de criptomonedas. Entonces, digamos que hay como que eh, hay ciertas dinámicas que como que no ayudan, pero en términos generales, ¿no? El uso el uso de energía sigue creciendo, ha seguido creciendo, eh, y en ese sentido las emisiones como que siguen creciendo. También ya en la producción de electricidad que se utiliza en estas actividades. Entonces digamos que la solución tecnológica en sí no va a evitarnos los dilemas de la ecología política, ¿no? La pregunta de la justicia, la pregunta de quién eh, tiene que hacer los cambios, quién son las personas que van a sufrir los efectos dañinos, quiénes son los que generan los procesos que van a generar daños, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es importante recordar eso, que la tecnología no va a ser, digamos, el escape a la cuestión de la ecología política. Otro optimismo, que es uno que yo personalmente en los últimos años he venido trabajando bastante, es lo que se llama el capitalismo verde, ¿no? Entonces hay gente que dice, no, eso de cambiar el modelo económico, eso es absurdo, eh, porque el capitalismo se puede adaptar y se puede volver, digamos, generador de los cambios que necesitamos para evitar el cambio climático, para disminuir, para proteger a digamos, a las especies, a la biodiversidad, a la ecología en general. Y definitivamente, pues a veces uno ve cómo hay todo tipo de procesos de inversiones privadas, sí, con un poco la asistencia del Estado y todo, pero en fin, eso es parte de como de la transición hacia un capitalismo más verde. Se habla a veces a lo que se llama ESG, ¿no? ESG, donde la E quiere decir medio ambiente, la S lo social y la G la gobernancia, que son como, como formas de cambiar decisiones financieras, cambiar decisiones de inversión, de volverlas sostenibles, ¿no? Entonces la idea del desarrollo sostenible, de la sostenibilidad en general, busca, eh, digamos, imaginarnos a procesos de desarrollo, procesos económicos, a un capitalismo que de alguna manera evita hacer esas externalidades negativas, que evita generar esos daños, y en ese sentido se puede volver un capitalismo limpio o un capitalismo verde. Entonces hay diferentes legislaciones en diferentes países que buscan hacer eso. De pronto ustedes han oído sobre el mercado de bonos de carbono, eh, donde, digamos, hay ciertos procesos que generan daños ecológicos, que sin embargo, o que generan estos gases de invernadero, que sin embargo se pueden compensar mediante inversiones en, eh, en proyectos que más bien protegen a ciertos contextos y territorios, eh, eh,
selváticos, naturales, etcétera. Entonces digamos que uno ve desde lo que yo manejo, desde que es lo jurídico, uno ve cómo hay todo tipo de normativas que buscan eso, buscan volver a los procesos económicos, digamos, más verdes, más conscientes, de menos impacto dañino en lo ecológico. Sin embargo, Sin embargo, también existe lo que se llama el greenwashing, ¿no? Eh, que eso viene un poco del término de whitewashing. Whitewashing es el lavado de activos, ¿no? Uno tiene dinero que proviene del narcotráfico, de todo tipo de actividades ilícitas, entonces uno tiene un problema y es que uno no puede utilizar ese dinero, hay que blanquearlo, hay que lavarlo eh, para poder ir a un banco, para poder gastarlo, para poder, pues sí, gozar esos dineros. Entonces, del whitewashing viene la noción del greenwashing. El greenwashing es donde se blanquea, digamos, se presenta como ecológico una actividad que no lo es. Entonces, pues se han hecho muchos estudios sobre cómo pues, esas políticas de de limitar impactos ecológicos negativos, de limitar las externalidades negativas, en realidad es una farsa. Eh, entonces lo que vemos ahí es que, bueno, o radicalizamos realmente, digamos, esas medidas para volver al capitalismo verde, eh, lo cual pues es una opción, pero es una opción que actualmente políticamente es inviable. Eh, eh, o de pronto tenemos que considerar que la idea del capitalismo verde pues todavía tiene que madurar de manera significativa para que realmente pueda aportar al tema. Eh, y como alguien, como les dije, que ha estado analizando estos mecanismos jurídicos que eh, buscan que los procesos económicos internalicen las externalidades negativas, eh, lo veo muy lento, lo veo además porque es algo que requiere esa coordinación internacional de la cual hablaba al principio del audio anterior. Eh, y hay muchos países que no les interesa. Entonces, por un lado lo veo lento por ese lado. Por otro lado, veo cómo son cosas donde también surge la pregunta, bueno, pero ¿quién es el que va a cargar los costos de esa transición hacia un capitalismo verde? Porque no es gratis. Ese capitalismo verde no es simplemente girar el timón y ya, ahí de repente todo genera menos daño. No, 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 eso requiere no solamente inversiones en tecnología, sino que requiere que se cambie digamos, la estructura de inversiones y ganancias. Quiere decir que si se come carne de res, ¿no? Que no tiene un impacto negativo, entonces pues va a ser mucho más cara. Quiere decir que si se produce ropa en Bangladesh o en Vietnam o en Indonesia, que aquí se puede comprar de una manera muy barata o zapatos o lo que quieran, que bueno, toda esa producción en realidad se va a volver más cara. Eh, Quiere decir que ya los computadores y en general la energía que utilizamos va a ser mucho más cara, porque vamos a tener sí, que internalizar los costos que ahora generan esos daños. Entonces eso, ahí también hay una pregunta de justicia que no se puede evitar. Ahí también hay una pregunta de la distribución de costos y beneficios que no se puede evitar. Ahí hay una pregunta de la
participación de grupos afectados en procesos económicos que no se puede evitar, que es una pregunta sobre la participación política. Entonces, ¿no? Ni la solución tecnológica puede hacernos evitar la pregunta política, la pregunta de la justicia, ¿no? De quiénes son los que tienen que cambiar, quiénes son los que tienen que pagar los platos rotos, quiénes son los que tienen que dejar de enriquecerse de ciertas actividades. Y el capitalismo verde tampoco nos puede ayudar a evitar esa pregunta política. Eh, entonces, entonces, eh, entonces, ¿qué? ¿No? Pues yo mencioné que habían tres optimismos que había que moderar. En realidad son dos optimismos los que hay que moderar, ¿no? Uno, el optimismo en la solución tecnológica, y el otro es el optimismo en la capacidad del capitalismo para volverse verde. Esos dos optimismos hay que moderarlos, pero hay un optimismo que hay que alimentar, que hay que desencadenar, que es el optimismo de nuestra imaginación, ¿no? Que es el optimismo de pensarnos una forma de convivir eh, diferente, de repensar el papel del desarrollo tecnológico, de repensar el papel de los procesos económicos. Eh, y en ese sentido yo veo digamos, la propuesta del descrecimiento no necesariamente como la solución, porque no creo que sea tan simple, eh, eh, sino como una invitación a que repensemos un poco lo que somos como especie, de repensemos lo que somos como comunidades, tanto a nivel local como a nivel nacional, como a nivel regional, como a nivel global. Eh, entonces, lo que quiero hacer es invitarlos a ustedes a que busquen, eh, digamos, ideas, formas de ver al mundo de una manera diferente. Algunos de pronto quieren explorar, ¿no? Esa propuesta del descrecimiento. Eh, eh, no, yo no quiero simplemente decir que eso es utópico, etcétera, porque creo que lo que ofrece son como aperturas, ¿no? Abre ventanas a considerar perspectivas diferentes. Pero de pronto algunos de ustedes quieren explorar otro tipo de formas diferentes de pensar, ¿no? Y todos ustedes, pues en sus diferentes carreras, viven, pues digamos, trabajan en contextos donde a veces hay ortodoxias y hay heterodoxias, ¿no? Entonces, ¿no? Digamos, por ejemplo, la medicina, sé que muchos de ustedes estudian medicina, la medicina pues se ha señalado como la medicina occidental, eh, digamos, genera todo tipo de alineaciones porque ve al cuerpo como una máquina, y se le olvida a la persona, se le olvida el contexto de la persona, eh, se le olvida las circunstancias de salud mental también que inciden en la salud física, ¿no? Entonces, digamos que en el contexto de la medicina hay, hay fuertes polémicas, hay críticas y conversaciones muy interesantes y exploraciones muy interesantes que buscan cambiar la forma de entender el paradigma, la epistemología médica. Igual en la economía actualmente pues es un campo donde hay muchísimas ideas muy nuevas, eh, eh, que buscan reentender, ¿no? La parte del descrecimiento viene un poco de la economía, pero hay varias teorías en la economía que
varias propuestas teóricas heterodoxas que buscan que pensemos la economía desde otra perspectiva diferente, ¿no? Igual en las ciencias sociales, y ni hablar de las humanidades, eh, y pues de lo poco que sé de las ciencias exactas, eh, eh, pues también sé que allá también hay todo tipo de discusiones eh, filosóficas, ideológicas muy profundas sobre cómo, ¿no?, la física o la matemática, eh, o la misma biología, en realidad hay que entenderla desde una perspectiva diferente. Entonces, entonces quiero invitarlos a que me ayuden o a que colectivamente, eh, en un ensayo que ustedes van a escribir individualmente, de máximo 1000 palabras, que escriban sobre cómo podemos eh, alimentar la imaginación, desarrollar y canalizar los procesos imaginativos, obviamente basados en el trabajo de otros. Entonces quiero que busquen un poco en internet, o pues sí, que busquen digamos, en la literatura, en diferentes foros, en diferentes espacios, desde la perspectiva donde ustedes se sientan cómodos, que puede ser la carrera que estudian, o puede ser algún tema que hemos hablado, o algún tema que he propuesto aquí en esta charla. Y quiero que busquen una forma diferente, una forma alternativa que nos pueda simplemente poner a pensar, ay, mira, yo no lo había pensado de esa manera, porque si algo que tenemos que perder es un poco el miedo a pensar diferente. Eh, no, que en ese sentido podemos ver, y voy a decir algo que es un poco controversial, podemos ver a Trump como una persona pues, que estaba ofreciendo ese tipo de liderazgo, ¿no? Su victoria ha sido una sorpresa enormemente, porque se consideraba que era imposible que alguien que viera el mundo de esa manera pues generara ese apoyo. Eh, y sin embargo, pues ahora yo creo que una de las tareas de las personas que lo vieron como algo muy indeseable es, bueno, pues en realidad pensemos al mundo de otra manera. Eh, eh, entonces yo creo que el momento específico de las elecciones estadounidenses, como el momento histórico, digamos, más amplio de lo que tenemos que enfrentar como humanidad, nos exigen de que pensemos lo que conocemos de una manera diferente. Entonces, entonces bueno, esta es la tarea que tienen para esta semana. Un ensayo individual máximo de 1000 palabras, en las cuales se les invita a explorar formas alternativas de entender nuestra realidad política, nuestra realidad económica, nuestra realidad cultural, nuestra realidad natural, nuestra realidad espiritual, artística, estética, eh, de tal manera que podamos empezar a ver nuevos caminos que nos ayudan a confrontar los retos eh, que vivimos en la ecología política. Bueno, esta semana quiero hablar sobre el tema ecológico. Ya lo hemos tocado cuando hablamos de los derechos que se le pueden otorgar o reconocer a ríos, o a ecosistemas, eh, pero el enfoque allá era en cuál es la utilidad de los derechos, o cuál es la historia y el desarrollo de los derechos. Eh, Ahora quiero abordar el tema de una manera más amplia. Eh,
teniendo en cuenta pues que acabamos de vivir en Colombia pues la famosa COP16, una conferencia de los países que buscan generar normas o mecanismos o institucionalidades para proteger la biodiversidad en el mundo. Eh, y teniendo en cuenta también pues, la victoria reciente de Donald Trump en las elecciones presidenciales de los Estados Unidos, eh, sobre todo porque pues esa victoria significa que los Estados Unidos no jugarán un liderazgo en este tema, eh, y posiblemente incluso pueden entorpecer, digamos, el, el proceso político global de buscar mecanismos multilaterales o mecanismos globales o mecanismos internacionales donde colectivamente se aborda la problemática del medio ambiente, en particular el cambio climático, pero pues en términos más generales todo lo que es ecológico. Eh, Porque lo ecológico pues nos confronta con la necesidad de actuar de manera coordinada entre las diferentes comunidades políticas del mundo, entre los diferentes países y estados del mundo. Eso ya dicho así, en el año 2024, pues ya parece situarnos en una situación imposible porque pues el mundo está muy dividido, está muy fragmentado, está en unas confrontaciones muy fuertes. Algunos hablan de una nueva guerra fría, otros hablan de una nueva, digamos, de el retorno del riesgo de una guerra nuclear o de una tercera guerra mundial. Entonces pareciera que esa idea de que los países del mundo colaboraran eh, está muy lejana. Eh, Sin embargo, pues que esté lejana o cercana no quita la, digamos, ese desafío eh, que nos presenta la crisis ecológica. Bueno, nosotros vivimos en un país que estableció la constitución política del 91, justo en un momento en el cual parecía haber triunfado eh, el capitalismo, en el cual se formularon, digamos, ciertos principios que apuntaban al papel de los mercados, al papel de la competencia, en el manejo general pues, de los recursos y de las necesidades materiales de la gente y del desarrollo de la economía. Eh, Sin embargo, el mundo ha cambiado mucho desde entonces, ¿no? Entonces, hay estamos en una situación donde, eh, pues, por un lado, a pesar de que todavía, eh, pues, una gran cantidad de economistas todavía consideran que el mercado, pues, es un mecanismo muy importante, eh, ya colectivamente, internacionalmente, por lo menos en lo que es el comercio internacional, según los principios de un mercado libre, ya están tambaleando y ahí también se ve la figura de Trump como una de las personas que está eh, liderando un movimiento hacia unas limitaciones frente al libre comercio. Eh, lo que parece estar totalmente
firme, sin embargo, es el capitalismo, es la idea de, de que, digamos, si con unos derechos de propiedad muy consolidados, con una movilidad del capital muy consolidada, eh, con, digamos, guiado por decisiones de los participantes privados que buscan maximizar utilidades, que buscan incrementar sus ganancias, que así es como se mueve la economía. Entonces, algunas personas hablan de cómo ese mecanismo, ese sistema económico que tenemos, ese modelo económico que tenemos, pues tiene digamos, está ciego a las externalidades negativas, a los daños que causa en términos ecológicos. Eh, y bueno, pues yo ya he hablado en otros contextos sobre cómo en realidad es muy difícil de entender y será muy difícil de explicar a futuras generaciones cómo se ha identificado unos riesgos enormes en la explotación y producción de hidrocarburos, del petróleo, del gas, del carbón, eh, unas cosas, son unas actividades que producen un riesgo enorme para el ecosistema y un riesgo enorme incluso para la civilización, pues para la humanidad, digamos, organizada como la conocemos. Eh, y aún así, eh, nos parece normal que las empresas que están liderando esa explotación de hidrocarburos pues hagan un montón de dinero, ¿no? Entonces, ¿no? Lo que los economistas llaman los incentivos permanecen estructurados para continuar el camino de una economía basada en la extracción de, del CO2 y que después termina en la atmósfera y de otros gases invernaderos. Entonces se nos hace normal, ¿no? Se nos hace normal que sigan en pie esa estructuración de los incentivos. Eh, bueno, obviamente, ¿no? La elección de Trump y de diferentes, digamos, gobiernos eh, en varios países del mundo, pues muestra que ese tema no es un tema electoral, nadie está haciendo campaña, o pues son muy pocas personas, y nadie con mucho éxito está haciendo campaña para que cambiemos eso. Eh, incluso la, la mera idea de que deberíamos repensar nuestro modelo económico, eh, de que de pronto deberíamos considerar una alternativa, ¿no? Lo que algunos han llamado el descrecimiento, que básicamente consiste en que tenemos que repensar radicalmente la, la estructuración de los incentivos para que no sea la única forma o la mejor forma de enriquecerse es eh, mediante estas actividades que generan todos esos costos ecológicos y todas esas, lo que llaman los economistas, todas estas externalidades negativas. Y deberíamos como que repensar el modelo económico, pero esa propuesta de eso, de repensar radicalmente el modelo económico
pues por un lado genera mucha ansiedad y mucha resistencia, y algunos la consideran pues pensar utópicamente o salirse de la realidad o, o consideran que eso son propuestas peligrosas, etcétera, que niegan, digamos, las necesidades de la humanidad. Y sobre todo en el sur global y en Colombia, se considera que, esas son, que es lo que se está proponiendo, pues suena muy bonito, pero son cosas que se pueden hacer en los países ricos y no en los países pobres, que necesitamos pues todavía desarrollarnos. Entonces, estamos hablando aquí de una polémica ideológica muy fuerte, que sin embargo, como ya acabo de decir, no es un gran tema electoral. No estamos hablando aquí de del partido pro crecimiento versus los partidos que son pro descrecimiento. Sin embargo, ahí está la, la discusión, y ahí se están desarrollando las diferentes sensibilidades ideológicas al respecto. Eh, Sin embargo, al mismo tiempo ya se ha vuelto casi normal, no solamente en Colombia, no solamente con el gobierno actual, sino en muchos otros lugares, hablar de lo que se llama la transición energética, ¿no? Y ya se ve como en muchos contextos se ha vuelto, digamos que ya no rinde de la misma manera eh, la explotación de carbón, por ejemplo, eh, o incluso en ciertos contextos la explotación del petróleo, ya no rinde de muchas maneras y hay contextos donde se ha vuelto más rentable invertir en energías renovables como la eólica o la fotovoltaica, eh, la energía solar, y se están desarrollando todo tipo de energías, el hidrógeno verde, eh, entre otros. Entonces uno ve cómo, digamos, ¿no? Tanto por digamos, la necesidad de formar, digamos, toda la producción y generación de energía, como tiempo eh, la urgencia de reducir las emisiones de CO2 y de otros gases como el metano, eh, gases que contribuyen al cambio climático. Pero al mismo tiempo está también como las dinámicas del mismo sistema capitalista que hacen que se han desarrollado nuevas tecnologías, eh, que se han mejorado tecnologías existentes, eh, eh, y que se han escalado, digamos, esas tecnologías a un punto en el cual se vuelven más rentables. Aquí obviamente pues es importante señalar que eso no ha sido el mercado el que ha liderado eso, porque pues en las economías del norte global, en Estados Unidos, en la Unión Europea y en China, pues los estados han invertido, han dado subsidios muy considerables para el desarrollo de estas tecnologías. Entonces, entonces ahí ha habido como un proceso bastante consciente, liderado justamente por los estados, incluso por algunos de los estados que se han resistido a darle mucho protagonismo político al tema del cambio climático. Eh, entonces lo que se ve es que a pesar de que hay un proceso político lento, accidentado, lleno de resistencias, lleno de peleas, lleno de obstáculos, también hay como procesos paralelos en el cual uno ve cómo se van desarrollando nuevas tecnologías, cómo se va cambiando lentamente la estructura de los incentivos para que
se vuelva más atractivo invertir en energías o en procesos, digamos, que no se basan solamente en la extracción y en la producción de procesos que producen eh, o que refuerzan el cambio climático, sino que lo hacen de una manera con menos impacto. Eh, y eso hace que es un poco complejo entender este panorama. Eh, bueno, aquí se añade además otro nivel de complejidad y es digamos, el papel no solamente de los mercados o el papel de los estados, sino el papel de los individuos. Eh, hay una versión de esta historia donde el mercado se puede volver más verde, más ecológico, mediante las decisiones que toman los consumidores individuales. Esta es una idea controversial que algunos dicen que lleva, digamos, pues a, a una falta de liderazgo por parte del Estado, ¿no? O algunos consideran que el Estado debería liderar esto con más voluntad. Eh, y que decir que todo es la culpa de los consumidores, eso pues genera pues una inactividad, ¿no? Pero entonces, bueno, ¿cuál es la huella ecológica, como a veces se ha conceptualizado, la huella ecológica, ¿no? Las personas utilizan automóvil, las personas utilizan avión, viajan en avión, todo eso tiene un impacto ecológico y eso se puede medir, y eso se puede medir, digamos, no solamente por individuos, sino por países, etcétera. Entonces, si las personas tienen una huella menor, entonces, ¿no? en el agregado se limitan digamos, el impacto ambiental. Eh, pero eso niega, según los críticos, niega que pues, muchas personas no tienen muchas opciones, ¿no? Y que la gente necesita, digamos, hacer, pues consumir, y necesita impactar en ese sentido en el medio ambiente, y que solamente si se impone, digamos, una especie de disciplina colectiva, eh, mediante normas, mediante políticas públicas, entonces sí se puede cambiar de una mejor manera, digamos, la decisión de los millones de individuos, ¿no? Entonces, esa es, digamos, otra discusión que se tiene. Y aquí quisiera proponerles así como una especie de caso, eh, de caso que yo sé que es muy polémico, que tiene que ver con el consumo de la carne de res, ¿no? En el contexto colombiano, pues se ha identificado que una de las mayores causas de la deforestación tiene pues como razón de ser la producción de carne de res, la ganadería, ¿no? Hay personas que no estarían de acuerdo conmigo con lo que acabo de decir, pero pues esas personas tienen, digamos, un sesgo muy claro o unos intereses muy, muy arraigados, porque pues estamos hablando de la Federación Nacional de Ganaderos de Colombia, de Fedegan, etcétera. Ellos dicen que no es así. Hay algunas personas que señalan que hay otras causas de deforestación, como el cultivo de la coca, eh, y eso definitivamente es otra de las causas de la deforestación. La minería ilegal o la minería irregular, definitivamente también es otra de las causas de la deforestación, pero en todas las estadísticas que yo he visto, siempre está en el número uno de lejos la ganadería, ¿no? Y obviamente que ahí también no es solamente, digamos,
la ganadería, sino es en términos generales la incapacidad o la falta de voluntad por parte del Estado de proteger ciertos territorios, eh, la existencia de grupos armados, de crimen organizado, en fin, todo eso, toda esa complejidad colombiana que conocemos bastante bien, todo eso pues contribuye a el proceso de deforestación y contribuye incluso al proceso de deforestación para, eh, para que haya más ganado. Entonces, en fin, tenemos ahí una situación donde no solamente en el contexto colombiano, sino en muchos otros lugares del sur global existe un fenómeno que contribuye fuertemente o de manera significativa a el cambio climático y que, eh, y que es muy complejo de manejar porque requiere un Estado muy proactivo, requiere recursos, requiere una voluntad política muy fuerte, eh, pero también, diría yo, requiere una conciencia más clara entre los ciudadanos de la contribución del consumo de carne de res a, al problema de la deforestación, por un lado, y en general al problema del cambio climático, porque incluso en lugares donde donde el ganado no genera desforestación, el ganado genera metano, eh, y pues digamos se ha calculado que la cantidad digamos que los recursos en términos de agua, en términos de otros productos vegetales, ¿no? Porque el ganado muchas veces pues no solamente come el pasto, sino que lo alimentan con maíz, con soya, con otros productos. Entonces hay una agricultura que está dedicada no a producir alimentos para los humanos, sino para el ganado, ¿no? Entonces si uno coge, digamos, lo que vale el costo en términos de recursos naturales para producir 1 kilo de proteína animal en carne de res, versus 1 kilo de otras formas de proteína de otros animales, ¿no? De marranos o de gallinas o de otros pájaros. Entonces el impacto ambiental de la carne de res es muchísimo mayor, pero de lejos, ¿no? Bueno, entonces ahí tenemos un caso donde se coge una de las fuentes de proteínas más importantes, sobre todo en nuestra cultura, donde además ahí el consumo de carne de res pues tiene un valor cultural para mucha gente, un valor simbólico, eh, y decir que eso está generando eh, estos efectos de cambio climático y gases de invernadero, pues genera mucha resistencia. Entonces ahí es donde de pronto podría haber una especie de liderazgo por parte del Estado, unos impuestos especiales, etcétera. Eh, lo cual obviamente generará también mucha resistencia desde otra perspectiva, que es que pues, vivimos en un país donde para mucha gente la carne de res es una fuente muy importante de proteína y entonces volverla más cara mediante un impuesto, pues eso sería injusto, afectaría mucho más a las poblaciones más vulnerables. Entonces, simplemente para tratar de resolver un problema, pues se, 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 se le pone eso los hombros de las personas con más necesidades. Entonces, aquí en ese ejemplo que estoy dando, pues se ve que estos temas son muy complejos, que generan todo tipo de resistencias, todo tipo de argumentos, eh,
y que estamos hablando no, pues no solamente de encontrar una solución técnica a la problemática o tecnológica, sino que estamos hablando de un problema político, un problema donde pues, vemos cómo eh, la producción de gases de invernadero, la producción de actividades y las actividades en general que causan más impacto y que, digamos, en ese sentido contribuyen más a procesos que generan todo tipo de daños, no está, o sea, no está igualmente distribuida. Hay personas y grupos y países que producen mucho más, eh, eh, pero igualmente las personas afectadas y las personas que serán afectadas por el cambio climático y por los otros daños ecológicos también eso también está distribuido de una forma injusta, ¿no? Entonces lo que vemos es que eh, todo lo ecológico en ese sentido es profundamente político. ¿Quién está generando el daño o quiénes están generando los daños inmediatos, los daños a mediano plazo, los daños a largo plazo, y quiénes están sufriendo las consecuencias de esos daños? Esas son preguntas pues, que tienen mucho que ver con, son preguntas de justicia, son preguntas de política, porque quién es el que tiene que adaptarse, quién es el que tiene que pagar, digamos, el precio de una transición a un sistema menos dañino. Eh, entonces ahí es donde vemos que el problema es un problema de ponernos de acuerdo, es un problema de distribución de cargas, es un problema de distribución de costos, de costos y de beneficios y de derechos y de responsabilidades. Eh, el tema es un tema de lo que se llama la ecología política. Entonces hemos hablado de una comunidad política nacional, hemos hablado de comunidades políticas globales o de elementos de comunidades políticas globales. Entonces, quiero invitarlos a que pensemos en ecologías políticas también, o a la dimensión ecológica de nuestras actividades como comunidades políticas y como comunidades económicas.